Hola, ¿qué tal? Te habla Edgar Medina y te doy la más cordial bienvenida a esta nueva sección que estamos realizando aquí en el canal ISO TV Intercontinental. El día de hoy estoy con uno de mis colegas, un colega y amigo que conocí cuando yo estudiaba en la vocacional, en la parte de nivel medio superior para los que nos escuchan en otras regiones. Este, lo conocí, él y yo estudiábamos en una vocacional 13 que se llamaba Ricardo Flores Magón, que es del Instituto Politécnico Nacional, y desde ahí empezamos a interactuar, pero tuve la fortuna de que Elías y yo estuviéramos en la misma rama implementando sistemas de gestión, obviamente yo desde el lado de la implementación y Elías desde el lado de la parte de auditor de certificación. Pues bueno, les presento a Elías Reyes Zárate, un auditor de certificación. No sé si quieras presentarte, Elías. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. No, yo creo que es bastante clara la presentación, mi estimado. Como bien mencionas, seguimos los mismos eh, propósitos, aunque quizás por senderos diferentes, ¿no? Como tú mencionabas, tuvimos la fortuna de coincidir en el momento cuando estuvimos en la vocacional para todos los que nos ubican fuera de México y quizás en algún área fuera de la Ciudad de México, es el nivel medio superior, o lo que es quizás podríamos decirle algo muy parecido al college. Y también Es, coincidimos en algunos ciclos, en algunas sesiones en la universidad, en el Instituto Politécnico Nacional. Recordarás que por ahí también tuvimos algunas experiencias y anécdotas muy divertidas con todo el equipo de trabajo de nosotros. Como bien mencionaba Edgar, llevo un poco menos de 10, 14 años en el ambiente de organismos de certificación. Entonces, pues la verdad es que estoy muy emocionado, es muy gratificante encontrarnos y coincidir en los senderos con amigos como Edgar, impulsando de las mejores formas, de las formas más creativas, la manera en cómo se abordan los sistemas de gestión. Para mí es un gusto, es un enorme placer y espero que esta charla sea amena para todos nosotros. claro que sí, Elías, y créeme que así va a ser, porque yo recuerdo cuando te reunías con tus colegas en la vocacional y que también yo estaba con otro tipo de colegas donde hacíamos diferentes situaciones, pero cuando te vi, cuando no sé si recordarás, nos volvimos a encontrar en una auditoría de certificación de una empresa de transporte a nivel nacional aquí en México. Para mí fue muy gratificante y realmente saber que un colega mío, que un amigo que yo había conocido en la escuela, me iba a auditar, pero también yo estaba con la incertidumbre de que alguien conocido iba a evaluar mi trabajo. Y bueno, pues bueno, Elías, esto de cierta manera, este podcast quise invitarte porque considero que tú eres un auditor referente en el organismo que trabajas. Aquí en México, Elías trabaja para un organismo de certificación muy conocido, un organismo de certificación que emite las normas de certificación por una parte. Entonces, Elías, quisiera que me comentaras, Elías, cómo es que llegaste a escoger en el ámbito profesional a auditar sistemas de gestión desde un punto de vista de organismo de certificación? Pues mira, casi siempre cuando converso este tipo de circunstancias, lo menciono en el sentido figurativo de un accidente. Podríamos hablar de las circunstancias. Yo venía trabajando tiempo atrás a través de apoyando un grupo de consultores, después por ahí estuve en el sector de las telecomunicaciones un breve tiempo. Finalmente llegué a una empresa donde estábamos trabajando en QS, QS 9000. Algunos de ustedes ya recordarán hace algunos años de lo que estamos mencionando. Eh, y el primer acercamiento con las normas fue así. Venían las normas QS en inglés. Una de mis primeras tareas era traducirlas para que todo el mundo pudiéramos tener acceso a los debes, a los lineamientos de QS. Y estaba en mi escritorio, estaba intentando traducir.
de la mejor manera que podía, se me acerca un compañero y me dice, ¿qué haces? Le dije, pues aquí traduciendo las normas porque vamos a implementar QS, etcétera, etcétera. Ah, pero, ¿y por qué no las compras? Le dije, ¿se pueden comprar? Dice, sí. Ah, caray. ¿Y dónde las compro? Y es ahí donde aparece el nombre del organismo que tiene este facultamiento. Dice, ah, pues mira, las puedes comprar en el IMNC, ahí venden las normas ISO 9000, no QSM 9000, pero sí las ISO 9000 y ya nada, te falta un poquito más desarrollarlas. Ese digamos que fue, digamos que el primer accidente en el cual yo conocí al IMNC. Cuando llegué, me acerqué y vi la gama de situaciones, pues me interesó muchísimo. Confirmamos que tenían más allá de solamente la emisión de normas. Y después de ahí, como todo mundo, como todos nosotros, una vez que consideramos que hemos cubierto ciertos ciclos, que bueno, logramos la certificación de QS 9000, logramos la certificación de ISO TS en su momento, 16949, versión 2002, si no mal recuerdo. Eh, recordé que había conocido al IMNC, básicamente me postulé. eh, Fue muy interesante porque igual sucedió otro accidente, digamos, feliz. En ese momento, justo cuando estábamos ya preparando la auditoría de vigilancia, renovación de ISO TS, de 14000 y empezando lo en su momento, OSAS, se dio la oportunidad de pasarnos del lado de la certificación de sistemas de gestión. Te estoy hablando que estoy en 2005 aproximadamente. Eh, y recuerdo perfectamente mucho una pregunta que me hizo el director de operaciones en ese momento. Se llama Rafael Rodríguez, es un amigo también. Me dice, mira, hay dos características que me llaman la atención de tu persona. Dice, uno, que realmente te ves la edad que representas. Y dos, aquí hay una situación bien, bien importante. ¿Te gusta viajar? Pausa. Lo cierto es que yo hasta ese momento nada más he hecho quizás un viaje al extranjero. Mi primera experiencia fue visitar una empresa de fundición de casting de hierro fundido en Panamá, y otros pequeños viajes al interior del país. Entonces, pues, no sé, aquellos que hemos tenido posibilidad de viajar en esas circunstancias, pues siempre es una anécdota, toda una experiencia. Cuando me hace esta pregunta, Rafael me dice, ¿estás dispuesto a viajar? Pues emocionado le dije, claro, por supuesto, sí, sí, sí. Dice, no, pero viajar, viajar. Yo no comprendía la magnitud a lo que se refería, ¿no? Le dije, claro, o sea, sí, sí he viajado. Dice, no, 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 pero aquí me refiero a viajar, 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 porque a partir de este momento, si decides aceptar, pues tu vida va a ser errante. Dice, no, no te vamos a ver por aquí más que cuando tengamos reuniones o más que cuando tengamos que declarar algún tema. Dice, tu actividad, tu trabajo va a dejar de ser de casa. Entonces, más o menos fue así un poquito la introducción. Eh, Como dice el dicho, eh, todo lo que deseas se te puede conceder, y a partir de ese momento, pues no he parado de viajar, es viajar, viajar, viajar. Viajar, 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 aprender, 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 ¿verdad? Me imagino Sobre todo. en cada auditoría, en cada empresa a la que auditas, a cada cultura a la que llegas, me imagino, ¿no? Sí, 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 sí. Fíjate que lo que acabas de mencionar, Edgar, es muy interesante. Eh, Algo que a lo mejor la mayoría de nosotros no tenemos la capacidad de reconocer es justo esto que mencionas. Cuando tú empiezas a hacer una auditoría por vez primera en un sector nuevo que no conoces, que no te familiarizas, es muy difícil establecer ejemplos porque tu experiencia, digo, si bien es cierto, yo ya traía alrededor de 7 años de experiencia en al menos un par de empresas, 3 empresas, es un conocimiento limitado, ¿no?
un contact Sí, center, una metalmecánica, una empresa de consultoría, y era todo lo que traía yo en mi bagaje. Entonces el conocimiento era de verdad muy limitado. Cuando tú quieres platicar o exponer algún tipo de ejemplificación para que sea más fácil tu tarea de evaluar, no te daba. O sea, el ejemplo lo recirculabas una y otra vez. Eh, Al tiempo, a la vuelta del tiempo, como tú mencionas, esa acumulación de conocimientos de verdad se hace mucho más importante y mucho más enriquecedor porque, bueno, hoy en día lo platicábamos justo previo al inicio de esta charla y después de algunos inconvenientes. eh, el poder brindar, el poder expresar algún tipo de experiencia que nos sirva a todos, que sean comunes, ¿no? El caso típico, eso es lo que de verdad, en mi opinión inicial, lo que el auditor de tercera parte le puede ofertar a la organización. ¿En qué sentido? No en el sentido de decirle cómo hacer las cosas o cómo uno debiera de esperarlas o cómo uno necesita leerlas, sino es en la experiencia de otras organizaciones de giros muy similares a la que está uno front the desk, es cómo ustedes, cómo ellos pueden entender y diversificar la comprensión y la aplicación de algún lineamiento de ISO. Y eso es, fíjate, conocimiento que puede compartir a lo largo de este camino. sí, totalmente cierto. Créeme, yo hace 3 años que comencé esta iniciativa, de, todo empezó por los grupos de WhatsApp. Este, yo no pensé que fuéramos a tener tantos. Ahorita ya somos una comunidad de 1000 colegas, donde de cierta manera se ha generado el canal de ISO TV Intercontinental, mi canal de YouTube. Yo ahorita estoy generando estos podcasts porque realmente considero que hace falta algún medio donde ustedes, los auditores, los consultores, la gente que está en el medio de sistemas de gestión, para buscar la mejora en las organizaciones, hace falta este espacio, ¿no? Entonces, cuando yo pensé en este año en hacer este tipo de podcast, pensé en amigos, en colegas que realmente quisiéramos charlar, como ahorita lo estamos haciendo, ¿no? O sea, yo a ti, Elías, la verdad, a pesar de que no fuimos los mejores amigos, porque en la vocacional teníamos grupos diferentes, pero realmente tenemos ahorita visiones en conjunto, obviamente tú desde la perspectiva de un auditor, y que creo que hace como 2 años nos vimos, ¿no? Que fuiste a auditarnos una de vigilancia, ahí donde trabajo. Sí, ¿verdad? Hace 2 años o Sí, tres. Sí, estábamos lanzando 2015, o sea, ajá, justo en la estábamos lanzando transición. 2015, la transición. Sí, en la Fui a una transición. transición contigo. Sí, ahí fuiste. Y entonces, ahorita que te escucho hablar y realmente este podcast, te digo, para mis amigos y para la gente que estimo de cierta manera, va a ser un tributo para que podamos platicar y para que esa plática también, la comunidad que nos escucha, pues se suba y tenga también en este podcast un pequeño consejo, ¿no? Entonces, aprovechando de que estamos platicando y de que nos platicas, de que nos comentaste la parte de cómo llegaste al IMNC, que el IMNC pues aquí en México es de los mejores organismos a nivel mexicano y también con renombre a nivel internacional, y que nos platicaste que realmente cuando tuviste la entrevista, que te preguntaron si realmente te gustaba viajar, porque realmente el auditar es viajar, pero yo creo que también es aprender, como te comentaba, ¿no? Y muchas veces yo cuando atiendo auditorías de vigilancia o certificación o de transición, realmente lo que yo hago es establecer un canal de comunicación con el auditor, porque realmente el auditor es un aliado, pero muchos colegas lo ven como que el auditor es alguien que va de manera punitiva a la organización. Todo lo contrario, ¿no, Elías? Sí, sí, mira, fíjate que es muy interesante poder platicarlo eh, quizás 15, un poquito más años a distancia, quizás 20. Todavía recuerdo, me tocó a mí mucho convivir con, lo voy a decir con todo respeto, con la vieja escuela, donde todavía el auditor gozaba de cierta autoridad
sesgada en el sentido de que era lo que la organización en el ánimo de poder salir avante en su registro, en su certificación, hacía algunas prebendas quizás no tan propositivas y el auditor también hacía lo suyo, es decir, me tocó de verdad algunas experiencias interesantes. Eso era tema de otra conversación, eso, y quizás no deba de aparecer en algún podcast, pero bueno, sí me tocó ver esa parte. Pero lo que tú acabas de mencionar es importante, el aprendizaje. Creo que todos los que estamos en este medio, ya sea desde la perspectiva de coordinadores, implementadores, consultores, asesores, instructores, auditores, todos los roles que se han ido desarrollando para fortalecer la gestión de los sistemas ambiente, calidad, seguridad, gestión energética, gestión, seguridad de la información, etcétera, etcétera. Lo que quieras colocarle, creo que tenemos que tener ahí un compromiso en dos sentidos. El primero es lo que acabas de mencionar, nuestra capacidad de asombro en el sentido de que no siempre tenemos ni todo el conocimiento ni la verdad absoluta. Y a eso me refiero, que nosotros como auditores tenemos que prevalecer en ese sentido. Y dos, nos tenemos que basar bajo ética y principios bien, bien, bien trazados, bien, bien específicos, que no soslayen en lo que podemos interpretar y que si no es como nosotros lo estamos analizando, observando, no es viable, de verdad. Eh, Sin presunción aparte, alguna vez me preguntaron que eh, cuántas auditorías había hecho hace unos 5 años y bueno, me puse a contar y te puedo decir que en 500 auditorías siempre tuve oportunidad de conocer el lado positivo y de aprender algo diferente de algunas organizaciones, cómo lo manejan y cómo lo deben desarrollar. Entonces, lo que te quiero decir con esto, o lo que les quiero compartir con esto, es que nosotros tenemos que llegar siempre con dos libros bajo el brazo. Nuestra ética de un costado izquierdo, costado derecho, según seamos, nos acomodemos para escribir. Y del otro lado, la mente abierta y las ganas de entender y aprender cómo las organizaciones necesitan expresar el funcionamiento, la eficiencia de sus sistemas de gestión. Esa es la parte fundamental de TEC. Si no venimos así o si no vamos así, créeme que ni ustedes ni nosotros vamos a salir satisfechos de este ejercicio. Ambos nos vamos a quedar con sinsabores, nos vamos a quedar con la imperiosa necesidad de decir chispas o otras palabras mucho más fuertes, pero esa es la parte que a veces como evaluadores llegamos a confundir y pensar o pretender que el hecho de estar de este lado de la mesa tenemos una capacidad y un conocimiento ya finito. Esa es una parte que, como justo tú lo mencionabas, cuando nos acercábamos o cuando nos acercamos a organizaciones donde nos brindan toda la pertenencia y las facilidades, es mucho más sencillo poder desarrollar un ejercicio y, como tú bien mencionas, la transmisión del conocimiento a través de un aprendizaje no necesariamente eh, ejemplificativo, sino en la forma en cómo percibimos nuestros sistemas y la forma en cómo damos cumplimiento a los requisitos alineados al negocio. Creo que ese Sí, es un caso puntual. totalmente de acuerdo contigo, Elías. Yo creo que ahorita acabas de tocar dos temas importantes para los que nos están escuchando. Es que cuando atiendan una auditoría, cualquier tipo de revisión, ¿no? O sea, y a cualquier nivel, ¿no? La parte de la ética, la parte de la transparencia, la parte de la honestidad, qué tengo, qué no tengo, y la parte de la mente abierta, como tú bien lo comentas, si nosotros como organización que vamos a recibir una auditoría de certificación, de evaluación, de como quieran llamarle, si no tenemos estos dos aspectos de ética y de mente abierta, yo creo que va a ser un ejercicio muy frustrante, un ejercicio donde cada quien va a buscar beneficio Personal, único. personal, como tú bien lo comentas, y el ejercicio pues va a servir para dos cosas. Lo vamos a ver hace como 20 años, ¿no? Cuando alguien decía, es que tengo auditoría de certificación. O sea, sí es inquietante
Más no es un ejercicio retador, ¿no, Elías? Es correcto. Mira, como todo en esta vida, eh, y lo comento abiertamente, siempre el tener las puertas abiertas al escrutinio, tanto interno como externo, siempre nos va a imponer un- una incertidumbre, una zozobra por ahí, ¿no? Es natural, ¿no? Lo vivimos desde la perspectiva de los exámenes, cuando estábamos en el colegio, lo vivimos desde la perspectiva cuando nos entrevistamos para una primera reunión de trabajo, cuando nos reunimos con el jefe para mostrarle nuestros resultados, cuando nos llama a rendición de cuentas, o sea, esa parte siempre va a ser un tema, ¿no? El tener que mostrar los avances. Eso es importante, pero tú lo acabas de mencionar bien. Hace 15 años, hace 20 años, la famosa frase célebre de di lo que haces, haz lo que dices y documentalo, se volvió así como que el mantra para todos los que andábamos en estos menesteres. Y después venía el segundo mantra. Al auditor solamente preséntale lo que se le pide. No le des más, no le dejes en este entonces, no le dejes la carpeta. Bueno, hoy en día también, ¿verdad? Sí. En las plataformas digitales, no le dejes la carpeta. Si te pide A, muéstrale A. Yo creo que esa sería la primera recomendación, eh, si me permiten ustedes, ¿no? Hoy en día las cosas han cambiado. El auditor es una función de apoyo estratégica para entender y comprender de mejor manera el grado de cumplimiento de sus sistemas de gestión. ¿En qué sentido? Hoy en día con las estructuras SL y con la forma de la gestión de los sistemas, si al auditor le presentas en lugar de cumplir ese famoso segundo mantra, lo que haces es empezar a generarle más preguntas porque como con hace 20 años era muy fácil, recordarán los numerales, ¿no? 4.1 Sí, al 4.20.21, 20. dependiendo del sistema que Ujú. estuviéramos tratando, ¿no? Entonces, si le presentabas A, no había bronca, no había problema porque ese A correspondía a un numeral en específico. Ahora no. Si le das ese A no está revestido, y voy a usar el término de la norma, del contexto en el cual ese A está circulando. Entonces, esa sería la primera recomendación. Al verlo como un aliado estratégico en la gestión de tu sistema, al poder aportar un poquito más de experiencia o de fiabilidad en lo que ustedes dan, debiéramos entender que al abrir y al compartir un poco más de información, siempre es benéfico para cualquier tipo de entrevista, de evaluación, de verificación, de cotejación de información. Y eso ha ido cambiando, créemelo, muchísimo de 15 años a la distancia, ¿no? Antes te daban voy a decir cualquier cosa, me recuerdo ahorita hablando de los numerales, ¿no? 4.6 de las normas del 90 y tantos era compras, ¿no? Entonces le das el procedimiento de compras y ahí se engolosinaba el auditor los tiempos, ¿no? Y ahora quiero ver muestra de aquí, de allá y de acullá. Hoy en día no, hoy en día 8.4 con todo lo que conlleva, hablando de 9001 solamente, perdón, Claro. este, te da una visión parcial. Tienes que ir un poquito hacia atrás para entender cuáles son los proveedores o los posibles contratistas que caen en los supuestos que marca la norma y hacia dónde van a ir encajando. Y esa es la parte donde menciono que como primer tip debiéramos de pensar nosotros como evaluadores de la conformidad y ustedes al momento de presentarnos la información. Entonces, esa sería la primera recomendación. Compartamos, ¿sí? Compartamos la información, allanemos cualquier tipo de duda razonable, y este es el término, me parece muy ad hoc, razonable, que nos lleve a que la comprensión de la aplicación de cualquier requisito sea suficiente para emitir una conclusión. Esa sería una de mis recomendaciones que les haría a ustedes. Es decir, ya ese mantra de al auditor solo que se le pide, ya no es tan operativo, ya no es tan contundente como antaño, que era solamente a nivel de aseguramiento y confirmación documental. Totalmente de acuerdo contigo, Elías. Yo creo que la parte de compartir, de ver al auditor de tercera parte o de segunda parte como
un aliado estratégico y compartir información de manera razonable, yo creo que es el primer tip que nos das, ¿no? Para que puedan tener Sí, su sí, sí, auditoría de certificación con éxito, ¿no? es correcto. Yo ahorita, como lo comentas, Elías, es como cuando alguien te encuentras en la calle, ¿no? Cuando alguien te interesa y te lo encuentras, hasta te quedas 10, 15 minutos platicando con él, ¿no? En la calle, Así ¿no? es, Pero cuando alguien no te interesa, ¿cómo estás? Muy bien, pues muchas gracias, hasta luego, nos vemos, ¿no? claro. Y sí es cierto, Y, porque de cierta manera el ejercicio de auditoría es eso. Alguien te va a visitar a tu organización a ver, ayudarte a ver cómo está tu sistema, a ver si cumple los requisitos, si cumple los requisitos que la misma organización se estableció. así es. Y ese sería también un posible, una posible recomendación, un posible tip, Edgar. Lo acabas de mencionar. Eh, a veces se los planteo a las organizaciones y les menciono de esta manera, justo así como lo menciono. Por principio de cuentas, ustedes me invitaron a su casa. Ustedes pagaron porque yo viniera. Ustedes me dijeron de manera voluntaria, como organismo de certificación, que estábamos preparados. Entonces, bajo esas condiciones, ¿qué desean o qué pretenden ustedes que evalúe? Una serie de buenos deseos, una serie de documentos que a lo mejor hoy en día no son del todo prácticos o implementados. ¿Qué es lo que ustedes persiguen? ¿Por qué hago esta reflexión a veces con las organizaciones? Justo lo acabas de mencionar, ¿no? Si te interesa, si invitas a alguien a tu casa, si le abres las puertas y les dices, ¿qué te parece? Y dame un punto de vista técnico objetivo. Esa es la función o una de las funciones que tiene que comprender la organización, que para eso está contratando los servicios de una organización, de un organismo de certificación. Entonces, con esa transparencia, que ese sería el segundo tip, con esa transparencia es con la que debemos actuar. De nada sirve, y yo creo, Edgar, en tu experiencia, amigos que nos estén escuchando o que nos vayan a escuchar, de nada sirve de verdad el pagar N cantidad de euros, de dólares, de pesos, de lo que ustedes quieran, si lo único que queremos es una bonita imagen que podamos postear en las redes sociales de cualquier organización y decimos éxito. No voy a mencionarlo porque no es el propósito de esto, pero mucho me recuerda en una experiencia que tuve. Lo cierto es que el sistema que se estaba trabajando no fue del todo exitoso. Al momento de darse la recomendación de la certificación, pendía de palitos, ¿no? De hilos, perdón. Pendía de hilos. Y a mí me decían, oye, pero es que no te veo contento. Finalmente logramos el objetivo. Y le dije, bueno, pues sí, pero a costa de qué? Todo lo que mencionamos, todo lo que mostramos, depende de hilos, ¿no? Y si esto no se madura conceptualmente y si no somos transparentes, seguramente entre más alto vueles, el porrazo va a ser más duro, ¿no? Claro. Y dicho y hecho. ¿Qué quiero decir en este sentido? Entonces, el tip es ese. Al afrontarnos a este tipo de circunstancias, tenemos que ser transparentes, tenemos que tener esa visión de lo que sí, a satisfacción de la organización, a satisfacción del alcance del sistema, sí contamos, sí hemos desplegado, sí hemos implementado, incluso me atrevería a decir que sí hemos comprendido de manera exitosa para su sistema de gestión y lo que no, o sea, de verdad, y por eso les hacía yo la referencia de lo que yo a veces menciono con las organizaciones. Si ustedes me dicen que contrataron el evento de la certificación para obtener el papel, de verdad, créanme, hay muchas otras organizaciones que hasta por 3 pesos menos te pueden dar esa satisfacción eh, documental, ¿no? Entonces, esa es la importancia de este tip, ¿no? Cuando las organizaciones no tienen correctamente establecido hacia dónde quieren llevar el propósito de la organización, ese es el punto fundamental. Y aquí vendría quizás un tercer tip, mi estimado Edgar, si me lo permites. Claro. Eh,
hace algunos años siempre era inexpugnable el poder realizar una entrevista con la alta dirección. Así casi era solamente robarle, y en ese sentido, literal, robarle 10, 15 minutos de su agenda, porque yo no dudo que no sean personas sumamente ocupadas. Creo que la mayoría de nosotros conocemos a gerentes y directores y son personas sumamente ocupadas. Pero antes, en las versiones anteriores de los sistemas de gestión, hablaban del representante de la dirección. Justo por eso, ¿no? Por el grado de inaccesibilidad que tenían los directores. Y cuando teníamos esos 10 o 15 minutos, era casi para presentar la cortesía de soy el don auditor y venimos a evaluar su sistema para que ustedes obtengan su certificación. Y era casi era de don auditor, don dueño, don gerente, hola, buenos días, y hasta ahí terminaba la cosa. Muy pocas veces profundizabas porque para eso él tenía su representante de la dirección, para eso él tenía su coordinador, para eso él tenía su facilitador, etc, etc, etc. Entonces, cuando hablamos de transparencia y de lo que estoy mencionando, el compromiso del director, de la alta dirección, para con la organización y para con el sistema, tiene que ser un tema que hoy en día no debe de ser ajeno. No pretendemos que el director tenga un conocimiento específico, puntual del sistema, pero que sí lo tenga pleno, que sí tenga un compromiso, tal como lo exige el capítulo 5 de cualquier sistema de gestión, donde no es que vayamos a hacer las aplicaciones, sino que podamos evidenciar a través de la entrevista, a través de la recopilación, de que efectivamente las directrices del sistema, el compromiso de la certificación, el aceptar voluntariamente, adoptar ese tipo de condiciones, sí debe de ser tácito por parte de la alta dirección. Si ustedes, amigos, no han, por la naturaleza que sea del proyecto de implementación, no han logrado esa condición, créanme, van a, en lugar de, como decía Edgar y su servidor, en lugar de aprender de estas experiencias, van a padecer estas experiencias y cada vez que haya auditoría externa, cada vez que haya auditoría interna, cada vez que haya auditoría de segunda parte, cada vez que venga el cliente a visitarles, de verdad lo van a padecer. Porque de verdad es muy desgastante cuando la gestión de este proyecto no dimana necesariamente del compromiso y del liderazgo de la alta dirección. Entonces, ese quizás sea el tercer tip, ¿no? Hay que preguntarle al director cuando nos hagan la encomienda de estos procesos de certificación, cuál es el objetivo, para qué lo necesita, para qué lo quiere, ¿sí? Y desde ahí vamos planteando el escenario o los escenarios a lo que nos vamos a enfrentar en una auditoría de certificación. Sí, y yo creo que ahorita con el tip que nos estás dando, hasta el mismo líder que lleva el sistema también te lo transmita, ¿no? O sea, cuando tienes un líder que te dice, ay, qué bueno, Elías, que vienes, que nos evalúas, a un líder que de cierta manera no te quiere abrir la puerta, que se siente la relación ríspida, que se siente la relación fría, donde tú dices, ni te ofrecen un vaso de agua y dices, bueno, creo que aquí como que no están tan listos, ¿no, Elías? Me imagino. Sí, sí. Me ha tocado dos experiencias y digo, si me permites, se las Sí, comparto rapidísimo. sí. La primera, la mala. Bueno, no la mala, El experiencia grata, aprendizaje. aprendizaje. Concertamos la reunión, pues recuerdo estábamos en un estado de la República, en una institución prestigiada, y me dice, bueno, ya quedamos que a las 4 de la tarde te va a tomar la entrevista el director, ¿no? Ok. Me apersono frente a su asistente, le digo, hola, ¿qué tal? Soy Elías Reyes, vengo a la entrevista con el director tal. Ah, ok. Vi muy nervioso a la asistente. Al cabo de unos minutos me dice, que espere, por favor. Sí, no pasa nada, ¿no? Pasaron 5, 7 minutos quizá, me dice,
La asistente, ya puede pasar. Me ingresa a una sala muy bonita, muy ejecutiva. Tome asiento, gracias, café, sí, cómo no. Y pasaron otros minutos y ingresa el director. Y, y la pregunta inicial fue, ¿usted quién es? ¿A usted quién lo mandó? Yo no necesito esto. ¿Sí? Le dije, discúlpeme, ustedes lo que te acabo de decir, discúlpeme, ustedes me contrataron, o sea, pues yo vengo a la auditoría de certificación. Si usted considera que esto es un equívoco, bueno, pues por favor, comuníquelo. Claro. Eh, bueno, ya no te puedo platicar un poquito más el detalle de la conversación, pero fue un poquito embarazoso en el sentido de que eh, afortunadamente había un CEO. Ajá. Yo le comuniqué al CEO que pues iba a haber ahí un hallazgo de incumplimiento por no compromiso de la dirección. Le expliqué el tono de las circunstancias. Y tuvieron que tomar la decisión de dejar a estas partes fuera del alcance de la certificación. Era una insisto, muy alta. Entonces, es lo que les menciono, ¿no? Entonces, también tenemos que tener nosotros, y ese sería quizás otro tip, cabeza fría, mente fría, alma temperada, porque no sabemos qué nos podemos encontrar del otro lado de la puerta, ¿sí? Eso digamos que es un aprendizaje. Y el otro fue muy interesante, ese me sucedió recién este año, justo este año. Es igual una empresa de mucho renombre, una de las más grandes que me ha tocado conducir como ejercicio de auditoría en 3 normas, trinorma, y ya habíamos pactado desde mucho tiempo antes en la agenda del director una reunión, que en tal día, en tal hora, etcétera, etcétera, y un par de días antes me dice la coordinadora, me dice, oye Elías, me dice mi director que tiene que hacer este tipo de cosas, que si no hay problema que la podamos desfasar. Le dije, no hay tema, no te preocupes. Pero ya empiezas a intuir cosas, ¿no? Lo que Claro. mencionábamos hace un momento. Bien, llega la reunión de apertura, se hace presente el director, me llama positivamente la atención esta situación. Saliendo de la reunión de apertura, dice, ¿sabes qué? No, dice, voy a cambiar lo que te había mencionado mi coordinadora. Dice, pero sí voy a estar en la entrevista. Ah, pues está muy bien. Se le complicaron las cosas a este director y me dice, oye, Elías, ¿tendrás problemas si hacemos la revisión después de las 6 de la tarde? Y dije, ninguna, si usted está aquí, yo también puedo estar aquí. Bueno, no te quiero hacer el cuento más largo. Fue una reunión de revisión por la dirección, así, total, de más o menos tiempo efectivo, quizás 1 hora 30. Pero estuvimos ahí reunidos cerca de 2 horas, 2 horas y media. ¿En qué sentido? O sea, lo que mencionaba ahorita, ¿no? A lo mejor no se sabe el por qué está la coma en la metodología para abordar acciones eh, para determinar la eficacia de riesgos y oportunidades, ¿no? Por decirte cualquier cosa. Pero sí conoce su organización, sí conoce su sistema, sí sabe el por qué, entiende la naturaleza. Ha sido de las sesiones más constructivas en materia de identificación y determinación de partes interesadas, trinorma, que me haya podido vertir como experiencia un director. Así te lo pongo en ese sentido. Entonces, de una perspectiva negativa de primero, ya quedamos que, ¿no? El clásico que rehuye, cancela compromisos, reagenda, de Claro. tal manera que llegando el viernes técnico ya no haya posibilidad de entrevistarlo. Salimos de ahí, recuerdo muchísimo, tuvimos que decirle al equipo auditor, compañeros, si quieren ya regresen ustedes al hotel, en la tarde, en la noche de madrugada compartimos experiencias, porque esto va para largo, ¿no? O sea, ambos coincidimos en que era necesario y muy benéfico esa entrevista. Este, Fue una entrevista muy enriquecedora y de alto aprendizaje. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Por eso quise colocar un poco las dos experiencias. Si la persona o el grupo de personas que está a cargo de implementación y certificación del sistema de gestión no logra
identificar el tipo de liderazgo que tienen en su organización. Este, pues lo voy a decir en ese sentido, agárrense de donde puedan porque el éxito o el fracaso de la experiencia va a descansar mucho de ello, de verdad. Hoy en día, casi todos los organismos de certificación hemos coincidido que al director no se le saluda, al director se le entrevista y se le evalúa en su compromiso. Ok, yo creo que la parte de de la misma apertura, ¿no? Ahorita que nos comentabas las dos experiencias que tuviste, la de aprendizaje y la buena experiencia que tuviste, realmente recalcan mucho lo que nos comentabas en cuanto a la parte ética, en cuanto a la parte de mente abierta, en cuanto a la parte de transparencia, en cuanto a realmente decir, bueno, estoy listo, es algo voluntario, quiero que me vengas a auditar, mándame a tu mejor auditor y hagamos el ejercicio transparente, ¿no? Yo creo que ahorita, para los que no Claro, están escuchando realmente, y para los que están teniendo su auditoría de certificación de vigilancia, pues son buenos tips que yo creo que nadie te los puede dar. O a lo mejor, si tienes consultores en tu organización o si tú eres un consultor, yo creo que esto es lo que debe de haber, ¿no? Esa transparencia, esa tratar, ver, ser honestos con uno mismo, que viene parte de la ética, como tú bien lo comentas, Elías, cuando comenzamos esta pequeña charla, y la parte de mente abierta, ver, tener la mente abierta para ver que mi aliado estratégico, mi auditor externo, mi auditor de tercera parte o de segunda parte, según sea el caso, quien nos esté haciendo esa evaluación, pues me va a ayudar a enriquecer mi sistema, ¿no? sí, así es. Y si me permites, no es un tip, pero es una recomendación, una sugerencia. Lo acabas de mencionar. Un Si debería. usted, no, no debería, no, pero es parte. O sea, tú que trabajas en estos menesteres, eh, sí, por favor, aunque el consultor, el asesor, se los venda como parte del paquete del acompañamiento durante el proceso de evaluación, sí manténganlo un poquito ajeno, ¿no? Quizá como observador sea la mejor circunstancia, pero de verdad, eh, uno ya lo nota. Me acaba de suceder también, ¿no? En una auditoría remota que tuve, eh, la persona que se supone que tendría que estar contestando no contestó, le cedió el uso del micrófono al consultor y tú lo notas. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Si ustedes tienen al asesor y al consultor dentro del proceso de evaluación, corremos el riesgo de que el aprendizaje, la absorción del conocimiento, sea para el consultor. Porque ese sano debate, esa discusión, esa ejemplificación, la va absorbiendo el consultor. El hecho de que ustedes puedan, no me gusta este término, pero bueno, para efectos prácticos lo voy a mencionar, el que ustedes puedan defender, más bien mostrar, gestionar el conocimiento de sus sistemas, son ustedes. Ustedes son los expertos en la empresa. O sea, el consultor por 50 años de experiencia que tenga en las organizaciones son a, a, espasmódicos, es decir, están cierto tiempo, pero no conocen el día a día, no conocen lo que sucede al inicio de la jornada, no conocen la interacción entre el área de almacén y taller de refacciones. No, se dan una idea y con base en ello van construyendo algunos principios. No digo que no toque todo, o sea, pero me refiero a las entrañas mismas de la organización. Entonces, al dejarle esta situación al consultor dentro de los procesos de entrevista, sí corremos el riesgo de que ese aprendizaje se quede en manos de ellos. Entonces, sí tengan, por eso les decía yo que no es un tip, es una sugerencia. Finalmente ustedes deciden si les es benéfico o no. Pero el poder interactuar, intercambiar información, no solamente con el consultor, sino ahora con el auditor, a ustedes les enriquece y les genera mucho más fortaleza y revestimiento en su sistema porque ya no solamente es el punto de vista ahora del consultor, sino ahora también es la perspectiva en cómo se abordó en la evaluación para para ese elemento de su sistema. Entonces, cuando las organizaciones manifiestan que está presente el consultor, esa es otra condición, voy a hacer cualquier cosa.
¿Conoce usted la política de calidad? Te refieres al entrevistado, el entrevistado voltea a ver al consultor, si el consultor levanta las cejas o guiño, guiño, sí, sí la conozco, y va de regreso a la información. Usted puede explicar en sus propias palabras, otra vez, al entrevistado al consultor y así. Cuando por alguna razón esa confirmación no llega por parte de esta figura, eh, el entrevistado puede interpretarlo de manera negativa, es decir, o no lo tiene o no está bien establecido, cuando a lo mejor lo que sucedió es que el consultor tuvo que contestar un mensaje de momento y de la naturaleza que sea, y a lo mejor el guiño o ese pequeñito desfasamiento es por las situaciones particulares de esta persona. Y esto que menciono nos sucedía hace mucho tiempo, así como se lo menciono. Eh, Tenía yo al consultor a mis espaldas. Fue una decisión estratégica de la organización colocarlo a mis espaldas para que yo no pudiera ver el intercambio de señas. Pero hubo una pregunta, o sea, de verdad, se los prometo, era algo así como lo que se acaba de mencionar, ¿no? El poder explicar en sus propias palabras la política. Algo le sucedió de manera particular al conductor y empezó a trastabillar el entrevistado. Pero así, De eh, plano. de plano. Cuando yo le pregunté, ¿sí conoces tu política? Dice, sí. Ah, ¿algún inconveniente? No. No sé si me estoy explicando con el Sí, ejemplo. sí, sí. Entonces, o sea, por eso yo lo mencionaba. A lo mejor no es un tip, pero sí es una sugerencia. Ustedes véanlo. A lo mejor sí hay necesidad por el término del contrato del proyecto o lo que ustedes hayan pactado, que es llegar hasta la obtención de la certificación, pero hay métodos alternos, o sea, no necesariamente necesitan llevarnos a, a cuestas durante todo el ejercicio, ¿no? Habrá partes donde sí es muy necesario, muy pertinente por la interpretación de algunos registros muy específicos, pero de verdad, en la generalidad, la última vez me sucedió, fue algo muy padre, en cual en una empresa fue una certificación, avanzamos muy bien, el consultor tuvo un contratiempo, llegó al segundo día de la auditoría y me dice la facilitadora, oye Elías, ¿permites que esté el consultor? Le dije, como ustedes me digan, nada más que las reglas son estas. Dice, pero vamos bien, ¿no? Eh, Voy a cambiarle el nombre, eh, Cali. Eh, ¿Tú sabes cómo vamos? Sí, vamos bien. ¿Tú sabes si lo ocupas? Dice, no, yo creo que no. Dice, bueno, que permanezca en donde está. Tú indicas. Y lo cierto es que fue un resultado muy exitoso, ¿eh? O sea, solamente, y ellos, no fue su decisión de su servidor, ellos determinaron que presenciara la reunión de CIA. Y ya, o sea, no sé si me explico, o sea, ellos fueron creando tanta confianza en la forma en cómo estaban evidenciando su sistema, que ellos mismos tomaron la decisión de, no, bueno, aunque esté aquí, bueno, porque así fue el acuerdo, pues solamente que esté al cierre por si hubiera alguna duda sobre alguna conclusión. Claro. Entonces, este sería el tip, la sugerencia, perdón. Ok, Elías. Ok, Elías, pues bueno, como tú bien lo comentas ahorita en estos tips que nos acabas de dar, yo creo que también tiene que ver también el trabajo de consultor. Cuando el consultor es mediano, obviamente va a querer interferir en la auditoría de certificación, pero cuando tienes un buen consultor que te desarrolló, que te preparó, que está listo el sistema, el consultor no tiene por qué meterse. ¿No crees, Elías? Sí, 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 sin lugar a dudas. Nosotros tenemos ese facultamiento, y lo acabas de mencionar, ¿no? Cuando es um, tiene mucho que ver con el tema de liderazgo, ¿no? Porque puede ser un consultor con todas las credenciales sabidas y por haber. De hecho, me sucedió, pues en algún momento, no recuerdo en qué fue el año, es un consultor reconocido, muy reconocido, pero su forma de liderazgo tiene que ver con eso. Entonces,
llega a la perspectiva incluso de mantener una opinión divergente ante el organismo y, mm, la verdad es que sí dista mucho de la función de lo que ustedes, tú representas con mucha dignidad. Y esa es la parte que a veces se nos olvida, ¿no? No estamos aquí haciendo un escrutinio de tu trabajo como consultor. Estamos haciendo aquí una evaluación del dominio y conocimiento que tenemos de la norma de referencia y la aplicación, la implementación práctica al negocio, a la organización, a la línea de negocios que ustedes han decidido. ¿Sí? No se trata de hacer una competencia de vencida, saber Claro. quién sabe más o quién conoce a más. No, 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 no. Y también eso hay que reconocerlo, porque puede ser que en un poquito en el tema de la soberbia, el auditor caiga en ese sentido. Eh, a veces pecamos y a veces gozamos mucho de que tengamos un conocimiento mayúsculo, ¿no? Entonces empezamos a el devaneo y los pavoneos con el fin también, incluso yo te podría decir, de evidenciar que el amigo que les ayudó en el proyecto de implementación no tiene todo el bagaje que pudiera tener el auditor. También eso nos llega a suceder, ¿eh? Muy bien, Elías, pues muchas gracias por esta plática entre amigos, por participar en esta iniciativa de podcast. Quisiera agradecerte en nombre de todos los que nos escuchan, que nos compartas estos tips para que puedan tener un buen ejercicio de auditoría de certificación y vigilancia o cualquier tipo de revisión. Pues bueno, Elías, no sé si nos puedas compartir dónde te podemos localizar en caso de que alguien tenga dudas en cuanto a abordar algunos ejercicios de auditoría. Sí, sí, mira, yo soy auditor interno, es decir, soy parte de la base del Instituto Mexicano de Normalización y Certificación, al que le quiero agradecer todo el apoyo, toda la contribución que ha tenido en materia de su servidor. Con el instituto he tenido la oportunidad de poder hacer auditorías en el extranjero, participar en los comités internacionales en materia de normalización, en el Comité Técnico 207 en materia de gestión ambiental, tanto nacional como internacional. Eh, entonces, pues estamos ahí a la orden. Mi cuenta de correo, Edgar, si se los puedes compartir, Claro. es reyes@imnc.org.mx y cualquier duda respecto a lo que pudiera suceder o enriquecer experiencias, estamos de congratulados aquí en ISO TV Intercontinental con este podcast con Edgar. Igual, si hay necesidad, oportunidad, mejor dicho, oportunidad de poder compartir algún otro tipo de anecdotarios, por supuesto estamos a la orden. Solamente es cuestión de que dentro de estas líneas que ha trabajado Edgar, tuviera algún espacio para compartir, para poder colaborar, con gusto lo hacemos en la medida de lo necesario. Y desearles de verdad a todos nosotros que frente a las condiciones en las que agarremos, retomemos, recalquemos nuestros proyectos de certificación, no perdamos de vista uno los principios que se establecen, que es el sistema de gestión en la naturaleza que sea, debe de ser una plataforma que coadyuve al fortalecimiento de la organización en la cual estamos descansando, este sistema de gestión. ¿Sí? Si no logramos eso, de verdad, créanme, eh, las experiencias no van a ser del todo gratas e incluso pueden ser hasta factores para que a la vuelta de la esquina seamos posibles detractores de las ventajas y de las bondades que dan los sistemas de gestión. Tengan siempre eso en mente cuando empiecen a implementar sistemas de gestión. De mi parte, Edgar, muchísimas gracias por la oportunidad de poder conversar contigo nuevamente como colegas, como amigos, y pues nos vemos en la que sigue. Claro que sí, Elías. Pues bueno, esto fue el podcast de ISO TV Intercontinental. Elías Reyes estuvo con nosotros. Te agradezco, amigo, te agradezco esa confianza, te agradezco que nos hayas compartido a los que nos ven y a los que nos escuchan en esta nueva etapa del canal. Es una iniciativa más que quiero compartir con toda la comunidad de Latinoamérica.
Gracias, Elías, por tu amistad. Gracias, Elías, porque de cierta manera hemos coincidido en este camino profesional, por las auditorías que me has hecho como parte de representante del IMNC. También yo tengo buenos amigos ahí, Oscar Rubí, apenas una colega que me fue a auditar en este año, que tuvimos un pequeño detalle ahí en cuanto a, de mi parte, ya les platicaré. Ojalá voy a invitarla para que nos diga qué es lo que no debemos de hacer cuando a veces no comunicas que tienes auditoría de evaluación. Con esta Polet nos pasó, pero bueno, Elías, cuídate mucho. Muchas gracias por este podcast. Y pues bueno, amigos, pues esto fue todo por hoy y nos vemos hasta la próxima. Esperemos que más adelante Elías y yo podamos agendar alguna reunión donde podamos compartir más la parte de la visión de un auditor de certificación para que sus sistemas de gestión pues sean más robustos, sean parte de la herramienta estratégica que tienen sus organizaciones para la mejora continua. Pues Elías, pues muchas gracias. Excelente, Edgar. Un abrazo a todos. Gracias, Elías.